En Desiguales. Y vamos a hablar de los 100 días de la guerra. O sea, son 100 días y alguno más. 102 son hoy. 102 días, ni más ni menos, 103, ¿no? Lo que le da contexto a todas las cosas que efectivamente venimos conversando a nivel local. Están con nosotros ya en el living Néstor Restigo, periodista y analista de política internacional, y también está Martín Rodríguez Océs, licenciado en Relaciones Internacionales. Néstor, Martín, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal, Gracias Pablo? por estar acá. Buenas noches. Si tuviéramos que caracterizar estos 100 días, Néstor, ¿cómo lo harías? Se pensaba que iba a ser un conflicto mucho más breve. ¿Le conviene a alguien concretamente que se haya extendido tanto? Bueno, a ver, quizá Mariano, que es experto en política exterior rusa, pueda tener más claro. Yo no sé los objetivos de Rusia en términos de la guerra. Sí entiendo que, por lo que uno lee de la prensa internacional y lo que puede analizar, que posiblemente esperaban un escenario más fácil o menos hostil en la zona prorrusa de Ucrania, los rusoparlantes y demás. Y quizás hubo un déficit, insisto, no lo sé, en cuanto a la expectativa del apoyo ciudadano y de las armas que planteó la OTAN. Lo que sí sabemos es que efectivamente está costando mucho, sobre todo al pueblo ucraniano y las víctimas que tiene, y también le está costando a Rusia. Y lo que sí también podemos afirmar es que lo que se entiende por la prolongación de este conflicto es que es la primera guerra del siglo XXI. Hay otras guerras en curso, hay decenas de guerras en Libia, en Siria, en Etiopía, en Yemen, en el Medio Oriente y demás, pero que a diferencia de esas, que son continuaciones de guerras del siglo XX o de formatos más tradicionales, esta está expresando algo muy concreto del siglo XXI, que es un resquebrajamiento del orden internacional de posguerra, con un Occidente que está en declive, con un otro sector, la India, China, sobre todo Rusia, que emerge, y todo Occidente, encabezado por Estados Unidos, haciendo lo imposible para que esto suceda y alimentando esta guerra ad infinitum. Lo ha dicho el líder de la OTAN, que va a ser una guerra de largo plazo, sin importarle un bledo que mueran y que sigan muriendo hasta el último ucraniano. Claro. ¿Coincidís, Martín? Sí, mayoritariamente respecto de la última observación. Rusia, lo que ha caracterizado estos primeros meses, especialmente las dos primeras semanas en donde se empezaron a develar las incógnitas respecto de, bueno, en qué situación estaba Rusia y su ejército y cuáles eran las aspiraciones tanto de Rusia como de otros actores como la OTAN. Quizás el mayor problema que se presentó fue cierta ambigüedad en la presentación de los objetivos de la misión especial, que vino más que nada dado en el segundo aspecto, esto de la desnazificación. La primera, la desmilitarización, digamos, era algo concreto, algo que se cumplió y que se sigue cumpliendo, donde se neutraliza toda la capacidad militar de Ucrania. El problema siempre surgió respecto de esto de, bueno, ¿qué significa la desnazificación? Claro. Y qué alcance tiene? Porque en primera medida, y esto recuerdo hablarlo la madrugada del ataque, naturalmente Kiev pasaba, digamos, a formar parte del escenario de la guerra, porque se entendía que había una búsqueda de cambio de régimen, o al menos centrar, digamos, la palabra nazi con el régimen, ¿no? Ligarla y vincularla con el régimen de Zelensky. Eso después, con el tiempo, empezó a mostrar otras aristas, algo que aprendimos por distintas declaraciones de, por ejemplo, el hijo de Sergei Lavrov, que es el canciller, donde mostró que hacia adentro del Kremlin había algunas fisuras, por lo menos comunicacionales. Sí, claro. Entonces teníamos que, por ejemplo, cierta parte del aparato de seguridad llamado Siloviki, que tanto se ha hablado, como protagonista de el ejercicio de poder del Kremlin, había sido dejado afuera. Entonces, lo que observamos es que claramente en esa primera parte del desarrollo de la guerra, o había una parte de improvisación o había una patarrenga. Digamos que, y esto por ahí suena medio infantil lo que voy a decir, o inocente, ¿Rusia no era lo que esperábamos? Digo, ¿se esperaba otra cosa? Había, digamos, una construcción en el imaginario colectivo, sí, no solo de la opinión pública, sino de las distintas agencias de inteligencia, que Rusia tenía otra preparación y otra capacidad. Otro plan, si se quiere también, ¿no? Algo un poco más como jugando más al técnico. A ver si podemos seguir hablando de lo mismo, pero compartiendo. Dale. Miren lo que consiguió la producción.
Son unos mapas que lo que muestran es las distintas posiciones de Rusia dentro de Ucrania con el correr de los días, digamos, ¿no? 23 de febrero, ahí se observa... La guerra comienza el 24. Claro, esa es la posición anterior. El 15 de marzo observen la avanzada, sobre todo hacia el norte, más allá de lo del este y el sur, y después una suerte de repliegue, digamos, ¿no? Otra vez sobre la zona del este, que es donde más se intensificó. Cuando ves esto, Martín, cuando ves estos mapas, este devenir, ¿cómo conjuga con lo que nos estabas diciendo? ¿Qué lees acá? Bueno, entiendo que hay una posibilidad que tenemos que tomar en cuenta de que el movimiento de pinzas, digamos, que tomaba al norte como un objetivo, Sí. no deja de ser parte de lo que se llama una maskirovka, que es una operación de engaño muy propia de los rusos o los soviéticos en su momento, en el que, según algunos analistas militares, lo que hablaba era de fijar posiciones de la mayor cantidad de fuerzas ucranianas en Kiev para permitir, digamos, embolsar a las mejores unidades del ejército ucraniano que se desempeñaban en el este. Claro, porque estaban, era la zona de la capital, era la zona de la frontera con Polonia, si no me equivoco, en el norte, no era la parte ruso parlante, como mencionaba Néstor, no era la parte en la que se creía que iban a colaborar más con el ejército ruso. Sí, aparte, a ver, hay que tener en cuenta que los objetivos rusos, al menos en los papeles, siempre fueron bastante claros respecto de cuál era la situación de reclamo, ¿no? El reconocimiento de independencia de Crimea como soberana de la Federación y la independencia del Donbass. Bueno, tenemos un mapa sobre la zona del Donbass para poder entender de qué hablamos, de qué región hablamos. Es eso, es, la parte extrema derecha, hablando en territorio, de Ucrania, ¿no? La que limita solamente con Rusia y donde viene habiendo una situación bélica desde hace muchos años. Así es. La guerra, como bien dice, por ejemplo, Ignacio Butin, es algo que no empezó el 24 de febrero. Digamos. Es una situación que ya lleva 8 años. 8 años donde tuvimos el desarrollo de un montón de eventos muy importantes que Estados Unidos y otros actores hicieron la vista gorda, lo cual hay que recalcar, porque parte, digamos, de aquello que pasó también habilitó a Rusia y principalmente al Kremlin de hacerse una narrativa para construir todo lo que pasó. Vamos a ir al corte y ya vamos a seguir hablando de esto. Sobre todo, ¿a quién le conviene la extensión de esta guerra en Ucrania? ¿Qué pasa con las sanciones a Rusia? Y sobre todo el tema alimentos y energía y el impacto en el resto del mundo, por supuesto también en la Argentina. Corte breve y seguimos charlando aquí con Néstor y con Martín sobre los 100 días de la guerra en Ucrania. Muy bien, seguimos en Desiguales, charlando con Néstor Restivo, con Martín Rodríguez Océs, sobre los 100 días de la guerra en Ucrania. Estamos charlando fuera del aire. Te pregunto, Néstor, ¿esto tiene o parece tener alguna conclusión pronto? ¿O a quién le conviene que dure tanto? Conclusión pronto no parece, porque justamente lo que señalaba es que tanto la OTAN como Estados Unidos intentan que esto dure todo lo posible con tal de desgastar a Rusia. Ya desde el año 2017, fines del 2017, el Pentágono, el Departamento de Defensa norteamericano, estableció explícitamente que Rusia y China son sus enemigos en el siglo XXI. Entonces todo lo que pueda hacer Estados Unidos para debilitar a ambos, generando, instigando, alentando conflictos en sus periferias, lo va a hacer. El objetivo más grande es China y por eso agitan también el tema de Taiwán, pero en el caso de Rusia lo hacen justamente para desgastarlo. Ayer o antes de ayer el presidente Biden escribió una columna en New York Times, no es habitual que lo haga, donde dice que su objetivo no es destruir o derrocar, no sé bien cómo sería la traducción, de Vladimir Putin. Es poco creíble. Yo creo que la intención de Estados Unidos es, si no esa, por lo menos agotar todo lo que pueda esa situación de Rusia como emergente nuevo en el siglo XXI. Y por lo tanto va a durar todo lo que tenga que durar en la medida en que le sigan proveyendo armas los europeos y los estadounidenses a Zelensky. Esto a costa del pueblo ucraniano. Sí, totalmente. ¿Y qué reconfiguración significa en Europa? ¿Qué impacto tiene en Europa? Bueno, en Europa lo que ya estamos viendo es una discusión respecto de no solo los liderazgos, sino, digamos, los costos que implica
ser parte proxy, es decir, terciarizados de una guerra que se terminan involucrando a la fuerza. No solo se discuten los liderazgos, por supuesto, de Alemania y Francia, que son los líderes históricos del continente, sino que hay que empezar a pensar también, bueno, un actor que es y no es europeo, que se mete, que es Turquía. Turquía es un actor sumamente relevante para el sistema internacional, porque es lo que yo llamo una tilt unit, ¿no? Es una unidad que puede ir de un lado para el otro. Bueno, de hecho es el único que está diciendo si no recuerdo mal, Suecia Y Finlandia. Sí, vetando el ustedes a ingreso la del OTAN no otro. van a entrar. Y para que ingrese un país tienen que estar todos de acuerdo. Sí, exactamente. Digo, tiene una carta ahí mágica, ¿no? Sí, sí. De hecho, les diría que Erdogan se ha vuelto experto, digamos, en la maximización de sus recursos para extorsionar a Europa en pos de sus intereses. Claro. Primero lo tuvo, digamos, con el caso de las olas migratorias, donde hizo un negociado para obtener grandes cantidades de dinero y así recibir Turquía a los inmigrantes. Y hoy tenemos en juego bastantes cosas más. Por ejemplo, planteaba lo de, bueno, negociemos la posición de Europa, especialmente Finlandia y Suecia, respecto del Partido de los Trabajadores Kurdos, ¿no? La presencia y el posicionamiento es favorable. Y por otra parte, que no deja de ser también otra llave para el gas, porque el gas del Cáucaso pasa por Turquía. Y porque la cuenca de gas del Mediterráneo está en disputa entre Claro. otros, Turquía. Bueno, Dentro de la todo Europa- termina en un caos No, para mundial. completar, me parece que lo de Europa es más patético, si se quiere, en el declive de Occidente, que en el caso de Estados Unidos es más relativo. Europa hasta hace pocos meses o un par de años no quería saber más nada con la OTAN, no pudo fortalecer su propio sistema de defensa y ahora, un par de años después, no solo vuelve a generar fortaleza en la OTAN, sino que agrega nuevos miembros. Me parece que ayer hubo una reunión también del MED5, que son los países del sur de Europa, diciendo, paremos esto porque toda la ola de quienes migran de Ucrania en una Que doble son vara 7 millones ya. y una hipocresía fenomenal. Son bienvenidos, quizá porque son rubios y de ojos celestes, y nosotros, los países del sur, seguimos teniendo la presión del Magreb, del norte de África, Medio Oriente, que todo el tiempo Claro. están viniendo por las otras guerras a lo que no Con prestamos imágenes que estamos atención. acostumbrados tremendas y la cantidad que mueren también intentando llegar, ¿no? Néstor Martín, muchas gracias por haber venido. Al Gracias. contrario, gracias. Bueno, estamos cerrando Desiguales, día domingo. Mucha, que 72 horas hemos tenido y la que Tenemos se el meme viene, para ¿no? cerrar porque me parece que es lo mejor. No hay otra No manera. estaría mal, no estaría No, mal. no hay otra manera. Y todavía no terminó, ¿no? Mañana lunes vamos a tener otro programita también bastante intenso aquí en ¿Estás Desiguales. aburrido, Caruso? No, para nada. Estabas. Mañana a las 9 de la noche nos volvemos a encontrar. Que pasen Adiós. bien.